A 1608 días del mayor fraude electoral, toda una nación se ve afectada por los estragos de una legitimación social por parte del presidente de la República, que ha dejado más muertas que vivas, al igual que a las familias mexicanas, las esperanzas de vivir con tranquilidad y seguridad en nuestro país. Buenas tardes a todos, yo soy Carlos Hernández y en esta ocasión me dirijo hacia ustedes en este ensayo con el objetivo de que la mayoría de la sociedad no siga recibiendo a tole con el dedo. Estoy cansado del actual panorama de nuestra sociedad y quiero junto a ustedes aportar mi granito de arena en una revolución intelectual. Mientras tú observas esto y me escuchas, en el interior del país se ha desarrollado una guerra civil, una crisis económica e inseguridad jurídica que crean un ambiente tenso y poco alentador para las futuras generaciones. No soy pesimista, soy realista. Desde el fraude que se presentó, en donde nos dijeron que el pueblo mexicano expresó su voluntad, todo ha venido... cómo me encantaría decir viento en popa. Pero la realidad es que no. Todo ha venido disminuyendo, todo ha venido a menos. Y esto debido a los intereses por los que se vela en las altas esferas sociales de este país. Solo basta echar un vistazo a nuestros hermanos del norte que se encuentran con el rosario en las manos, pidiendo que les permitan salir de su casa a trabajar y regresar a la noche con sus familias. Por lo cual he decidido realizar esta referencia, ayudándolos a crear conjeturas e ideales. Sin embargo, estoy consciente que no todos van a pensar como yo, pero sí les suplico que abran su mente y su panorama. Nos regalan los dulces y nos tapan los ojos. Y bien dicen, al pueblo lo del pueblo. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdan el excesivo gasto del gobierno federal para la celebración del bicentenario? La verdad, yo opino que es un punto más para mí donde se justifica que solo nos manejan. Pues en ciertas ocasiones me cuestiono, ¿en dónde quedó tanto dinero? ¿Por qué no se invirtió todo eso en materia de seguridad, educación, infraestructura social o programas sociales? Sino que se gastó en traer a personajes famosos para disque armar la pachanga. Pero, ¿para qué una gran fiesta? Es muy fácil. Un presidente que adquirió el poder a través de uno de los robos electorales más grandes de la historia necesita la legitimación del pueblo. ¿Y qué es esto? En otras palabras, su aprobación o consentimiento de su poder. Sin embargo, una vez más no le salió nada bien. Primero, porque rompió las promesas que realizó. Se le hizo tan fácil decir que la tenencia no iba a existir más en este país y ya en el poder, nunca lo cumplió. El segundo escalafón en su historia, para retirarse del agrado de los mexicanos, se presenta ante la declaración de una crisis mundial y los malos manejos de la economía en un país en el cual, de los 112 millones de mexicanos, 65 de ellos viven en pobreza extrema. Es imposible. El tercer escalón fue el punto clave de su declive. El sistema no aguantó más. Es por todos conocido que ser presidente de una nación es muy difícil. Es el puesto más criticado de todos y siempre habrá alguno que otro que considere que haría las cosas mejor de lo que tú lo haces. Sin embargo, hay decisiones que deben tomarse con sabiduría y valor, siempre pensando en el pueblo, en ese pueblo al que representas. Se dice que el valor no es la ausencia del miedo, sino que el valor es el conocimiento de que existe algo mejor de aquello que te detiene. Por lo cual justificamos una de las decisiones que solo toman los hombres, los valientes, los que tienen bien puesto el pantalón, como diría aquel. Y no es por decir que soy calderonista, ni se trata de echarle tierra, nada más por echarle, pues sería un radicalismo decir que estaríamos mejor con López Obrador, como nos los cuentan ahora en sus novelas. Pero, la verdad, para ser objetivos y bajo el sistema de la ética utilitarista que busca el beneficio para la mayoría, no puedo justificar la decisión tomada por nuestro legítimo presidente. Me entristece saber que la decisión más importante que regirá el rumbo de nuestro país dentro de los siguientes 30 años fue tomada por un machote, un padrote, un ciego de poder, un inepto que en la búsqueda de una mejor sociedad eligió por calentura, por despecho y sin pensar en la integridad de las familias mexicanas.
Es cierto que mucho ha cambiado desde que él tomó el poder. Afortunada o desafortunadamente, Estados Unidos, nuestro vecino del norte, se vio inmiscuido en una crisis financiera enorme, con el único precedente de la Gran Depresión. Imagínense, si esa fue devastadora, ¿cómo fue la actual? Sin embargo, había un camino de mejora. Habían posibilidades de sobresalir. Un año después de declarada la crisis, gobiernos de otros países cayeron en la cuenta de que las decisiones tomadas por el gobierno federal mexicano en materia de finanzas fueron las correctas. ¡Wow! ¡Bravo! Es de aplaudir. Sin embargo, la materia prima que en este caso la representan los mexicanos no se presta para subir los impuestos. Las cifras lo indican. 65 millones de mexicanos en pobreza extrema. Pero no podemos decir que no había una respuesta. Nos estábamos recuperando. Después de que nuestros buenos y queridos vecinos nos contaminaron con su crisis, nos hacen otro bendito favor. Porque ya ven que se dice que si a Estados Unidos le da un pequeño catarro, México se muere de pulmonía. Y el problema es que a Estados Unidos no le dio un simple catarro. Ellos descubrieron que su población es la número 1 consumidora de drogas. Y sin duda repercutió en la administración mexicana, que sin deberla ni temerla, se encontraba ante otro gran problema de su época. Mucho se ha especulado de esto y los que saben dicen que existe una negociación entre los gobiernos federales para que México elimine del mapa a los narcotraficantes de drogas y armas. Pero imagínense qué tal está nuestro gobierno federal. Prácticamente le dijeron, a Chuchita la bolsearon. Resulta que el gobierno de Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los diferentes cárteles contra los que lucha México. El señor presidente diría que sin duda alguna son los riesgos que se corren dentro de una lucha. Daños colaterales. ¿35,000 muertos? Nuestras cifras son más grandes que las de la guerra de Estados Unidos en Afganistán o Irak. Con estos números se me viene a la mente que a nadie lo matan por ser un santo. Eso sin duda. Sin embargo, ¿cuál es el valor monetario? ¿A costa de qué deben de haber tantos muertos? Ni siquiera en nuestra revolución tan festejada de 1910. Y la verdad es que ningún fundamento ético, moral, civil o social me permitiría seguir viendo cómo dentro de nuestra sociedad la gente ya no sale segura. Existen toques de queda en algunas localidades. El temor a que el ejército entre a tu casa por la noche es lo que acompaña tus oraciones antes de irte a la cama, o la posibilidad de salir de tu hogar para nunca jamás regresar. No, yo no encuentro razones para esto. ¿Qué es lo que vale tanto miedo? Es cierto que no podemos permitir un Estado fallido, pero tampoco debemos permitir una tiranía, ese abuso de poder del cual los mexicanos nos quejamos a gritos de silencio, que se llevan dentro el profundo dolor de un pueblo ultrajado. No permitamos que nos roben lo último que nos queda, nuestra dignidad, humildad y libertad, porque si no hacemos nada ahora por nuestra tierra, puede que mañana sea muy tarde para intentar recuperar lo perdido, cuando permitimos que un ladrón asaltara a la nación. Porque dar marcha atrás significa empeorar las cosas. Si nos retiramos, vamos a dejar que gavillas de criminales anden impunemente en todas las calles de México, agrediendo a la gente y sin que nadie los detenga. El enemigo está en casa. Desde mi punto de vista, el complot no lo hacen las televisoras, ni los medios, ni los candidatos cada vez menos realistas. El complot se hace el mexicano a sí mismo cuando cada mañana en su cabecita se despierta y dice: pues hoy haré lo mejor posible, pero la verdad es que con mis posibilidades no hay mucho que hacer de todos modos. Únete a la revolución intelectual que está cambiando el país. Poder al pueblo y gobernaremos correctamente. El día que se la crean, que se pongan de acuerdo y se muevan y cambien el sistema completo, el sistema corrupto y jodido que existe en México, ese día México sale de pobre. Se llama revolución y la hace la gente que tiene la certeza de que lo correcto no está en robar, matar o destruir. Ahora los eventos violentos ya no le pasan al primo de un amigo. Ahora le pasan a un primo, a un amigo o a ti. ¿Quién puede romper el círculo de la corrupción? Hombres necios que acusáis sin ver que sois la razón de lo mismo que culpáis.
¿Lograremos cambiar?